Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos aquí en este subprograma El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Como ustedes saben, este programa ha cambiado de día y de horario. Antes se transmitía los miércoles a las 9 de la mañana hora centro, 10 horas del este, pero a partir de hoy se transmite a las 4 de la tarde hora centro, 5 horas del este, los viernes de cada semana. Así que, como es costumbre, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, por estar en sintonía con Radio María. El día de mañana, que va a ser el 7 de septiembre, vamos a celebrar el 15º aniversario de Radio María en Chicago, así que estaré presente en el banquete que se va a ofrecer a las 6 de la tarde en Niles, y bueno, creo que ya no hay más boletos a la venta, así que espero que hayan tenido la oportunidad, la gente de Chicago, de acercarse a la Basílica de San Jacinto el sábado pasado, donde tuve el placer de participar de la celebración de la Santa Misa a las 3:30 de la tarde con el padre José Tito, colaborador de Radio María, el diácono Eliseo, que también colabora con Radio María. Había un sacerdote de orden franciscano, no recuerdo su nombre, pero muy amable también, y bueno, su servidor. Y aparte de todos los que hacen posible mantener a Radio María, que son todos ustedes, y los que trabajan en las oficinas, como Lucy y Verónica. Así que muy agradecidos con todos. Y bueno, esperamos que ya con este programa los días viernes tengamos un contacto más fluido y bueno, pronto es muy posible que podamos abrir las líneas telefónicas para que ustedes también participen con sus comentarios en este programa. Así que muchas gracias por acompañarme y acompañar a todos los que somos parte de Radio María con este subprograma, El Magisterio de la Iglesia. La semana pasada habíamos comenzado con el estudio de un documento publicado por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos que se llama Formando la Conciencia para ser ciudadanos fieles. Es un llamado de los obispos católicos de los Estados Unidos a la responsabilidad política, ¿no?, de todos nosotros los bautizados. Y este documento se publicó originalmente en el año 2015 y a través de los años ha recibido algunas adaptaciones. La edición digital se publicó en enero de este año y como faltan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales y elecciones de otro orden, quise recordar este documento con todos ustedes y veníamos hablando de la semana pasada de la necesidad de que todos participemos en este proceso de elecciones y los obispos nos dicen, ¿no?, que es importante participar de la vida sociopolítica del lugar donde nosotros estamos. Ellos no nos recomiendan votar por un candidato o un partido específico, pero nos exhortan a que llevemos a nuestra conciencia a quién votar y ver quién más se acerca o qué partido se acerca más a la doctrina católica. Así que vamos a retomar hoy el documento en el punto 7, ¿no? Y creo que es importante que todos tengamos un pleno entendimiento de lo que nos transmiten los obispos. Y dice
Nosotros los obispos no tenemos la intención de decir a los católicos por o contra quién votar. Nuestro objetivo es ayudar a los católicos a formar sus conciencias de acuerdo con la verdad de Dios. Reconocemos que la responsabilidad de tomar decisiones en la vida política recae en cada individuo, a luz de una conciencia debidamente formada, y que la participación va mucho más allá del hecho de depositar el voto en una elección particular. Así que muy claro lo que nos confían los obispos de Estados Unidos. Nuevamente enfatizo que no nos recomiendan votar a un partido o candidato específico, sino de que nos ayuden a formar nuestras conciencias para que dentro de ese proceso que cada uno debe llevar adelante pueda emitir el voto por aquel candidato o aquel partido que en su conciencia se acerca más al mensaje de la Iglesia, al mensaje de Dios. Aquí ellos dicen la verdad de Dios, ¿no?, que encontramos en el Evangelio. En el punto siguiente dicen los obispos: en los años en los que hay elecciones es posible que se produzcan y distribuyan muchos panfletos y guías para votantes. Animamos a los católicos a que busquen los recursos que hayan sido autorizados por sus propios obispos, la Conferencia de Obispos Católicos del Estado y la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Esta declaración tiene como objetivo reflejar y complementar y no sustituir la actual doctrina de los obispos de nuestras propias diócesis y estados. Al utilizar este documento es importante recordar que la doctrina de la Iglesia es coherente y se basa en una visión integral de la dignidad de la persona humana, una dignidad que en palabras de San Juan Pablo II manifiesta todo su fulgor cuando se consideran su origen y su destino. Muy bien, esto es del documento Christi Fideles Laici del Papa Juan Pablo II. Así que los juicios particulares de este documento pueden corresponder a diversos puntos a lo largo del ámbito político, pero los principios fundamentales que guían estas enseñanzas no deben ser ignorados en ningún caso ni utilizados de forma selectiva para servir intereses partidistas, lo dicen los obispos. A la luz de estas reflexiones y a las de los obispos locales, animamos a todos los católicos de los Estados Unidos a ser activos en el proceso político, especialmente en estos tiempos de tantos retos. Muy bien, entonces, el próximo subtítulo que los obispos nos presentan en este documento se llama ¿Por qué enseña la Iglesia sobre cuestiones que afectan a la política pública? ¿No? Y esto es un buen punto porque, claro, muchas veces hay personas que dicen, no, la Iglesia no se debe meter en política. Y bueno, en realidad la Iglesia no se mete en política, pero debe ser ese faro de luz que alumbre a los fieles a, a, a votar en conciencia, ¿no? Y los obispos de América eh, extraen otra vez del Papa Francisco el punto 182 de Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, para comenzar a tratar este punto. Dice: las enseñanzas de la Iglesia sobre situaciones contingentes están sujetas a mayores o nuevos desarrollos y pueden ser objeto de discusiones, pero no podemos evitar ser concretos para que los grandes principios sociales no se queden en meras generalidades que no interpelan a nadie. Los pastores, acogiendo los aportes de las distintas ciencias, tienen derecho a emitir opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas, ya que la tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano. Así que, queridos hermanos, con esta cita del Papa Francisco, los obispos de los Estados Unidos entran en este tema titulado ¿Por qué enseña la Iglesia sobre cuestiones que afectan a la política pública?
Entonces los obispos comienzan diciendo la obligación de la Iglesia de participar en la formación del carácter moral de la sociedad es un requisito de nuestra fe, es una parte esencial de la misión que hemos recibido de Jesucristo, quien nos ofrece una visión de la vida que nos ha sido revelada en la Sagrada Escritura y la tradición. Haciendo eco del Concilio Vaticano II, Cristo, la palabra hecha carne, al manifestarnos el amor del Padre, también nos ha mostrado lo que significa ser verdaderamente humanos, ¿no? Y esto es de Gozo y Esperanza punto 22. Así que el amor de Cristo nos tiene, el amor que Cristo nos tiene, nos permite ver con completa claridad nuestra dignidad humana y nos lleva a amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado. Entonces, aprendemos de Cristo a ver cómo modelamos nuestra conciencia, ¿no? Importantísima, no solo para este acto electoral, pero también para nuestra vida diaria, nuestra vida en todos los ambientes en los que Cristo nos pone, ¿no? Y los obispos continúan diciendo, Cristo nos revela también las debilidades que son parte de los esfuerzos humanos. En el lenguaje de la revelación nos enfrentamos con el pecado, tanto personal como estructural. El Papa Benedicto XVI dijo, la sabiduría de la Iglesia ha invitado siempre a no olvidar la realidad del pecado original, ni siquiera en la interpretación de los fenómenos sociales y en la construcción de la sociedad. El Papa Benedicto escribió esto en su documento Caritas in Veritate, o Amor en la Verdad. El Papa Juan Pablo II dijo, todas las estructuras del pecado se fundan en el pecado personal y por consiguiente están unidas siempre a actos concretos de las personas que las introducen y hacen difícil su eliminación. Por lo tanto, nuestra fe nos ayuda a entender que la búsqueda de una civilización del amor debe abordar nuestros propios fallos o falencias y las formas en que estas falencias distorsionan el ordenamiento más amplio de la sociedad en que vivimos. Pues es importante que reconozcamos esto, ¿no? Que los males de la sociedad surgen del pecado individual, que es lo que nos están tratando de decir los obispos. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 205, encontramos esto que es muy revelador. Dice, ignorar que el ser humano posee una naturaleza herida inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres, ¿no? Esto, es el punto 407, le había dicho 205, pero es el 407 del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que es importante que tengamos conciencia de esa realidad, ¿no? El pecado individual puede generar un pecado que se multiplique, ¿verdad?, en la sociedad. Por eso es importante que seamos conscientes de esa consecuencia del pecado original, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pero el pecado original se borra con el bautismo. Y sí, es verdad, es cierto, el pecado original se elimina con el bautismo, pero las consecuencias del pecado original permanecen. Por eso nosotros necesitamos desarrollar una vida sacramental profunda, una vida de oración profunda, ¿no? Porque necesitamos mantenernos fuertes, ¿no? San Pablo habla de la armadura de Dios, ¿no? La armadura de la luz. Entonces es importante de que siempre tengamos eso presente en nuestras vidas, que nuestra naturaleza humana nos inclina al pecado, que es una consecuencia directa del pecado original, y por lo tanto siempre debemos tratar de hacer todo lo posible para permanecer en la gracia de Dios y hacernos fuertes contra las consecuencias del pecado original. Muy bien, el punto 10 de este documento dice,
Lo que la fe nos enseña acerca de la dignidad de la persona humana y de la santidad de cada vida humana, y acerca de las fortalezas y debilidades de la humanidad, nos ayuda a ver con más claridad las mismas verdades que también nos son transmitidas mediante el don de la razón humana. En el centro de estas verdades está el respeto por la dignidad de cada persona. Esta es la esencia de la doctrina moral y social católica. Como somos personas tanto de fe como seres racionales, es apropiado y necesario que llevemos al ámbito público esta verdad esencial acerca de la vida y dignidad humana. Estamos llamados a practicar el mandamiento de Cristo de que se amen los unos a los otros, ¿no? Como dijo en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34. Así que importantísimo es el respeto por la dignidad de cada persona. O sea, esa tiene que ser la base de nuestro proceso para discernir por quién vamos a emitir un voto o por qué partido vamos a apoyar. El documento continúa diciendo, también estamos llamados a promover el bienestar de todos, a compartir nuestras bendiciones con los más necesitados, a defender el matrimonio y a proteger la vida y la dignidad de todas las personas, especialmente de los débiles, los vulnerables y los que carecen de voz. El Papa Benedicto XVI explicó en su primera encíclica Deus Caritas Est, o Dios es amor, que la caridad debe animar toda la existencia de los fieles laicos y por lo tanto su actividad política vivida como caridad social, ¿no? Muy interesante lo que escribió el Papa Benedicto, ¿no? De llevar ese amor de Dios que nosotros tratamos de también tener presente en nuestras vidas a todo lo que se refiere a la relación con los demás. En el punto 11 dice, hay quienes preguntan si es apropiado que la Iglesia juegue un papel en la vida política. Sin embargo, la obligación de enseñar acerca de las verdades morales que deberían dar forma a nuestra vida, incluida nuestra vida pública, es un elemento central de la misión que Jesucristo encomendó a la Iglesia. Lo que es aún más, la Constitución de los Estados Unidos protege el derecho de cada creyente y de cada institución religiosa a participar y decir lo que piense sin interferencias gubernamentales, favoritismos o discriminación. La ley civil debería reconocer y proteger totalmente el derecho de la Iglesia y otras instituciones de la sociedad civil a participar en la vida cultural, política y económica sin ser forzadas a abandonar o ignorar sus convicciones morales centrales. La tradición pluralista de nuestra nación, quiere decir el respeto por las diferentes opiniones, se ve reforzada y no amenazada cuando los grupos religiosos y las personas de fe llevan a la vida pública sus convicciones y preocupaciones. De hecho, la doctrina de nuestra Iglesia concuerda con los valores fundacionales que han marcado la historia de nuestra nación: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y aquí, mis queridos hermanos y hermanas, me gustaría hacer un alto en la lectura para que reflexionemos un poco sobre esto, ¿no? Que es, ¿qué pasa por la mente de los candidatos que dicen ser católicos, verdad? Cómo ellos aplican su fe, ¿no? Muchas veces nos encontramos con algunos políticos que dicen, yo soy católico, pero no voy a permitir que mi fe sea impuesta en otras personas que no tienen esa fe o que no tienen esa misma creencia, ¿verdad? Otros dicen, yo soy católico y por supuesto todo lo que la enseñanza católica me ha brindado
lo voy a transmitir a través de mi trabajo. O sea, todo eso va a influenciar mi trabajo como político, como en la vida pública, ¿no? Y hay una gran diferencia, ¿no? Porque obviamente los que están en contra de la religión o de fe organizada, ¿no? O los que están en contra de la Iglesia Católica, ¿no? No quieren que un candidato de la fe católica pueda, eh, digamos, hacer ver la fe a través de sus actos, ¿no? Y por eso nos encontramos, ¿no? Con personas que dicen yo soy católico, pero no quiero imponer mi fe en las otras personas, ¿no? Pero a veces yo me pregunto, ¿no? Si nosotros creemos en Jesucristo y creemos en nuestra fe católica, ¿cómo es posible de que nosotros no quisiéramos compartirlo con los demás? O sea, no vamos a imponer nuestra fe, pero tal vez a través de nuestras acciones, nuestros dichos, podemos transmitir cuál es la verdad de nuestra fe, ¿no? Y, y bueno, esto es un tema que es interesante. Eh, Hay políticos en ambos partidos aquí en Estados Unidos que tienen una fe católica. Algunos la expresan y otros no. Eh, Creo que en las presentes elecciones ninguno de los dos candidatos presidenciales tiene la fe católica, pero son personas de fe, o por lo menos dicen que son personas de fe, y tal vez podemos ver cómo la fe que ellos traen también se hace presente a través de lo que ellos quieren hacer como presidente de la nación, ¿no? También hay otros políticos que, si bien no son candidatos a presidente, expresan su fe católica o cualquier otra fe a través de lo que hacen. Así que es un tema un poco complicado. Es difícil encontrar a un candidato que refleje la fe católica en su totalidad, ¿no? En Italia y en otros países hay un partido que se llama la Democracia Cristiana, ¿no? Y que verdaderamente es un partido político que tiene como base la fe cristiana, ¿no? Entonces, cuando se presenta un candidato de la democracia cristiana, obviamente los católicos nos sentimos llamados a apoyar, ¿no? Pero no es un partido que existe en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tradición de muchos años de esta tradición bipartidista y bueno, no sé si algún día habrá algún candidato o se van a dar las condiciones para que exista un partido como la Democracia Cristiana, ¿no? Pero, por supuesto, no quiero usar este programa para decir debemos apoyar a la democracia cristiana, solamente lo estoy mencionando para ilustrar el punto que estoy tratando de presentar y compartir con todos ustedes. Muy bien. En el punto 12 de este documento dice: la comunidad católica brinda contribuciones importantes al diálogo político sobre el futuro de nuestra nación. Ofrecemos un marco moral coherente, surgido de la razón humana básica, iluminada por la Sagrada Escritura y la doctrina de la Iglesia, para analizar las cuestiones, las plataformas políticas y las campañas. También aportamos una amplia experiencia en el área de servicio a los necesitados, educando a la juventud, cuidando a los enfermos, dando techo a los desamparados y ayudando a las mujeres con embarazos difíciles, alimentando al hambriento, dando la bienvenida a los inmigrantes y refugiados, ofreciendo nuestra solidaridad a nivel global y promoviendo la paz. Celebramos con todos nuestros prójimos el compromiso históricamente robusto con la libertad religiosa en este país que ha brindado a la Iglesia la libertad para servir al bien común. Así que aquí los obispos
sintetizan de una manera muy interesante los aportes de la Iglesia y por qué toda la doctrina católica se basa en ese principio importante de la dignidad del ser humano, la dignidad de todas las personas. Muy bien. En el próximo subtítulo, los obispos nos plantean una pregunta que dice: ¿quién en la Iglesia debería participar en la vida política? Bien, esto es una pregunta un poco difícil, ¿no? Ya más o menos tenemos idea de que los miembros ordenados de la Iglesia no pueden participar de la vida política, sea local, estatal o nacional. Pero vamos a ver qué es lo que dicen los obispos. Dice: a la conciencia bien formada del laico toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. De los sacerdotes, los laicos pueden esperar orientación e impulso espiritual. Los laicos que desempeñan parte activa en toda la vida de la Iglesia no solamente están obligados a cristianizar el mundo, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. Los obispos, que han recibido la misión de gobernar a la Iglesia de Dios, prediquen juntamente con sus sacerdotes y diáconos el mensaje de Cristo, de tal manera que toda la actividad temporal de los fieles quede como inundada por la luz del Evangelio. Recuerden todos los pastores además que son ellos los que con su trato y su trabajo pastoral diario exponen al mundo el rostro de la Iglesia, que es el que sirve a los hombres y mujeres para juzgar la verdadera eficacia del mensaje cristiano, y esto último fue extraído de Gozo y Esperanza del Concilio Vaticano II. Entonces aquí, estos dos párrafos que acabo de leer reafirman la realidad de que los miembros ordenados no participan activamente en la actividad política. Sí lo pueden hacer los laicos. Los miembros ordenados se dedican a formar a los laicos para que puedan llevar adelante esa misión, ¿no? Si tienen una vocación política. Muy bien. En el párrafo siguiente dicen los obispos: en la tradición católica, el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral. En cada nación, los habitantes desarrollan la dimensión social de sus vidas configurándose como ciudadanos responsables. Esto viene de El gozo del Evangelio, del Papa Francisco. Dice: la obligación de participar en la vida política tiene sus raíces en nuestro compromiso bautismal de seguir a Jesucristo y dar un testimonio cristiano mediante todo lo que hacemos. Como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. Los ciudadanos deben, cuando sea posible, tomar parte activa en la vida pública. Así que esto lo pueden encontrar en los números 1913 al 1915 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces estamos llamados a participar como laicos. Por supuesto, todos pueden participar, son en virtud del bautismo, como decía anteriormente, son embajadores del Evangelio y por supuesto esperamos que aquellos que participen recuerden esa realidad para que puedan imbuir la actividad política de valores importantes y tan queridos por nuestra fe católica. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar muy pronto con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar con ustedes durante esta hora, así que por favor permanezcan en sintonía. Gracias.
Gracias hermanos y hermanas, estamos nuevamente aquí con este su programa El Magisterio de la Iglesia. Estamos tratando este documento Formando la Conciencia para ser ciudadanos fieles, emitido por la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos o los obispos católicos de Estados Unidos, como quieran. Y bueno, yo soy el diácono Franco Foti, el conductor de este programa, y me da mucho gusto estar con ustedes. Y vamos a continuar con la lectura de este documento. Y en el punto 14, los obispos nos dicen algo que puede ser crudo, pero vamos a ver. Dice, desafortunadamente, la política en nuestro país puede ser a menudo una lucha entre intereses poderosos, ataques partidarios, frases llamativas y el sensacionalismo de los medios de comunicación. La Iglesia llama a un tipo diferente de participación política, una formada por las convicciones morales de conciencias bien formadas y enfocada en la dignidad de cada ser humano, la búsqueda del bien común y la protección de los débiles y vulnerables. Como nos recuerda el Papa Francisco, en el gozo del Evangelio dice, la política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Y esto, mis queridos hermanos, les decía, ¿no?, que era un poco crudo, pero es la realidad. Estamos en este momento eh, siendo testigos de campañas donde se critica a los otros candidatos, se los descalifica en base a cuestiones que están basadas en raza, en religión, en género, ¿verdad? Y lamentablemente la, la- las campañas políticas de las cuales estamos siendo testigos en este momento en nuestro país nos muestran a veces la peor cara, ¿no?, de lo que es este proceso. Y realmente, ¿cuán fácil sería si todos los candidatos, sea presidente, a diputado, representante, senador, gobernador, nivel local, si todos dijeran, yo quiero hacer este trabajo porque me importa la gente, ¿no? Claro, muchos dicen eso, pero es un disfraz atrás de las intenciones reales que quieren presentarse, ¿no? Entonces, es importante que estemos atentos a eso, ¿no? Y que oremos mucho a Dios para que Él nos abra los ojos para que podamos ver, ¿no?, quiénes son los que realmente, genuinamente presentan un mensaje, los que presentan un mensaje que realmente sienten en su corazón y no un mensaje que se basa en cuestiones mundanas, ¿no?, en cuestiones que realmente no ayudan al ser humano, sino de que buscan algún tipo de provecho personal. Muy bien. Los obispos continúan diciendo que el llamado católico a ser ciudadanos fieles afirma la importancia de la participación política e insiste en que el servicio público es una vocación digna. Como ciudadanos deberíamos ser guiados más por nuestras convicciones morales que por nuestro apego a un partido político o grupo con intereses especiales. Cuando sea necesario, nuestra participación debería ayudar a transformar el partido al que pertenecemos. No deberíamos dejar que el partido nos transforme de tal manera que ignoremos o rechacemos las verdades morales fundamentales o aprobemos actos intrínsecamente malos. Estamos llamados a unir nuestros principios y nuestras preferencias políticas, nuestros valores y nuestro voto para ayudar a construir una civilización de la verdad y del amor. Así que aquí los obispos nos hacen una importante invitación para mirar este tema muy seriamente. En el próximo punto, los obispos dicen, el clero, o sea, los miembros ordenados, y los laicos tienen funciones complementarias en la vida pública. Nosotros, los obispos, tenemos la responsabilidad principal de transmitir la doctrina moral y social de la Iglesia.
junto con los sacerdotes y diáconos, asistidos por los religiosos y los líderes laicos de la Iglesia, debemos enseñar los principios morales fundamentales que ayudan a los católicos a formar correctamente su conciencia, a guiarlos por las dimensiones morales de las decisiones públicas y a animar a los fieles a que lleven a cabo sus responsabilidades en la vida política. Así que ahí los obispos ponen bien claro cuál es nuestro rol como miembros de la Iglesia, ¿no? Y bueno, laicos en general están llamados a tomar roles importantes dentro de la vida política de nuestro país. En el punto 16, los obispos dicen que el Papa Benedicto enseñó en su encíclica Dios es amor, lo siguiente, dice: el deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos. Este deber es hoy más que nunca más crítico, dado el ambiente político de hoy en día, en el que los católicos se sienten desamparados políticamente, percibiendo que ningún partido político y muy pocos candidatos comparten el compromiso pleno que la Iglesia tiene con la vida y la dignidad de cada persona, desde su concepción hasta la muerte natural. Muy bien, entonces sí, este párrafo reafirma, ¿no?, de que no todos los candidatos ponen todos los valores de nuestra fe enfrente, ¿no? Por eso no vamos a encontrar un partido político perfecto, sino que vamos a encontrar tal vez uno que se aproxima más a lo que nosotros pensamos que el otro, ¿no? Pero bueno, aquí hay una palabra de esperanza. Dice: este no es el momento para retraerse o desanimarse, más bien es el momento de renovar nuestra propia participación política. Al formar su conciencia según la doctrina católica, los laicos católicos pueden involucrarse activamente, presentándose como candidatos políticos, trabajando dentro de los partidos políticos, transmitiendo a los funcionarios elegidos sus preocupaciones y posiciones y participando en las redes de pastoral y abogacía social diocesanas, en las iniciativas de las conferencias estatales de obispos católicos, en las organizaciones comunitarias y en otras iniciativas para aplicar doctrinas morales auténticas en el ámbito público. Claro, nuestra labor no se limita solamente a votar al candidato que nuestra conciencia se acerca más a nuestra fe, sino de que nuestra fe tiene que estar presente permanentemente, ¿no?, en cuestiones políticas, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Illinois hay una conferencia de los obispos católicos de Illinois que ellos operan en el Congreso estatal, ¿no?, y con el gobernador del estado de Illinois, y muchas veces yo recibo correos electrónicos donde dicen: por favor, mándele un mensaje o escríbele una carta a su congresista, ¿no? Porque el Estado quiere proponer esta ley, nosotros pensamos que no se adecua a nuestra fe, o tal vez queremos apoyar esta ley porque sí se adecua a nuestra fe. Entonces, es bueno de que todos nosotros que no ejercemos un rol político, que igual permanezcamos en sintonía con todo lo que es la labor de los políticos, ¿no?, cuando quieren promulgar una nueva ley, cuando quieren promover algún cambio. Es importante de que todos nosotros tengamos plena conciencia y conocimiento de que nuestra labor no se limita a las elecciones del 5 de noviembre y no estamos llamados a hacer este análisis solamente cada 4 años, sino de que estamos llamados a ejercer nuestro compromiso bautismal todos los días de nuestras vidas. Muy bien, entonces en el punto 17 los obispos nos hablan de una conciencia bien formada y dicen: la Iglesia provee a sus miembros con lo necesario para tratar cuestiones políticas y sociales al ayudarlos a desarrollar una conciencia bien formada. Los católicos tienen una obligación seria y para toda la vida de formar su conciencia en acuerdo con la razón humana y la doctrina de la Iglesia.
La conciencia no es algo que nos permite justificar cualquier cosa que queramos hacer, ni tampoco es simplemente un sentimiento acerca de lo que deberíamos o no hacer. Más bien, la conciencia es la voz de Dios que resuena en el corazón humano, revelándonos la verdad y llamándonos a hacer el bien a la vez que a rechazar el mal. Muy bien, me gustaría repetir esta parte. La conciencia es la voz de Dios que resuena en el corazón humano, revelándonos la verdad y llamándonos a hacer el bien a la vez que a rechazar el mal. Muy importante esto, ¿no? La voz de Dios. Más adelante dice, la conciencia siempre requiere intentar seriamente hacer juicios morales sólidos basados en las verdades de nuestra fe. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre y la mujer está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Y esto viene del punto 1778 del Catecismo de la Iglesia Católica. En el punto siguiente, también los obispos enfatizan esta necesidad de formar una buena conciencia. Dice, la formación de la conciencia incluye varios elementos. Primero, existe el deseo de abrazar el bien y la verdad. Para los católicos esto comienza con el deseo y una actitud abierta de buscar la verdad y lo que es correcto, estudiando la Sagrada Escritura, la doctrina de la Iglesia y lo contenido en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, así es como nosotros, queridos hermanos, podemos formar nuestra conciencia a la luz de las Sagradas Escrituras, la doctrina de la Iglesia y el catecismo de la Iglesia Católica. Así que vamos a concluir ahora con este programa y vamos a retomar este tema la semana próxima en este su programa El Magisterio de la Iglesia. Y como es costumbre, nos despedimos con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. Queridos hermanos, les pido que permanezcan en oración, así como seguimos celebrando los 15 años de Radio María en español aquí en la ciudad de Chicago. Y recuerden a todos los que hacen posible esta transmisión. Les deseo un feliz fin de semana a todos ustedes y estaré de vuelta el próximo viernes a las 4 de la tarde, hora centro, 5 de la tarde, hora del este. Así que gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Franco Fotti, soy diácono de la Arquidiócesis de Chicago y me despido de ustedes con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias por haberme acompañado. Bendiciones a todos.